Papá. Bueno, voy a hacer otras como una introducción, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos con el encuentro con la academia, la comunidad académica y el magisterio. Vamos con la cuarta parte de los 40, para que nos celebremos los Sigamos 40 celebrando. años del movimiento pedagógico. Buenos días nuevamente, Héctor. Él es exdirectivo de la ADE, FECODE y CUT, exsecretario general adjunto de la ORIT. Y invitamos también a Miguel Ángel Pardo Romero, director nacional del CEI de FECODE. Ahora sí, buenos días Bueno, buenos a días, los dos. Marta. Buenos días, Héctor. Como dije anteriormente, un placer que lo tengamos aquí en mesa. Estamos en este proceso de celebración de los 40 años del movimiento pedagógico, pero antes decir a todos y todas que, pues, como están hoy en desatadas las actividades del Día del Amor y la Amistad, pues nosotros reivindicar siempre, como dijo el Che, que la solidaridad y la ternura de los pueblos, y ese es como el mejor mensaje por parte nuestra en este día comercial del Día del Amor y la Amistad. Bueno, apreciado Héctor, bienvenido aquí a Encuentros Pedagógicos. Habíamos prometido continuar esta conversa después de que unos compañeros suyos muy contertulios, uno que nos acompaña, Isidoro León y Jaime Blandón y Hernán Trujillo, estuvieron en nuestra oficina hablando con los compañeros de nuestro equipo, los recién ingresados. Y bueno, ustedes los maravillaron con todas esas anécdotas del 60, 70, etcétera, etcétera. Bienvenido, Héctor. Gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación, a ti también. Bueno, realmente me siento orgulloso de que me hayan invitado a hablar de temas que a lo mejor por efecto del tiempo no sea tan preciso o tan exacto en mis comentarios, pero haré el máximo esfuerzo para que eso sea lo mejor posible. Bueno, Héctor, entonces entremos en materia. Bueno, hay que decir que Héctor también fue supuestamente contradictor mío en el 81, Ay, otra vea. batalla, pero bueno, Pero esas así son se cosas de la fundamentan las historia de la ideas. izquierda. Algún día también comentaremos esas. Bueno, creo que entramos en materia, estamos en los 40 años del movimiento pedagógico y no puede haber movimiento pedagógico sin memoria histórica porque entonces no tendría ningún sentido. Digamos que hay dos factores determinantes en la historia de la política, en la historia política de Colombia y por supuesto la de los movimientos sociales, que fue la ruptura con los partidos tradicionales. Digamos que eso ha sido determinante. Y el otro factor determinante es que una vez irrumpió la nueva izquierda, digo la nueva izquierda después del año 59, pues hubo una serie de debates internos, entre ellos si el camino era la lucha armada de manera inmediata o eh, había la posibilidad de plantearse reformas previas. Y eso en el campo educativo pues tuvo sus expresiones. En el caso de los gringos que quedaron el informe ATCO en el 64, plantearon una reforma educativa para toda América Latina y eso generó una serie de movimientos estudiantiles del 68 en Colombia que no estaban ligados necesariamente a los de Francia. Y el debate en la izquierda se centró pues en una posición. Si era reformismo ponerse a crear sindicatos, fortalecer movimientos estudiantiles, pero en el caso educativo, si era un reformismo ponerse a impulsar una reforma alternativa en este caso. Ahora se diría alternativa, en esa época se decía una propuesta de reforma que le contribuya a la nación y a la soberanía en el campo de la educación y la cultura. Y la otra, pues decía, habían dos posiciones ahí. Entonces, ¿cómo se expresa? Bueno, la primera pregunta, ¿se expresaron esos debates en el magisterio, en el proceso de debates en el magisterio, además del movimiento estudiantil? Y por supuesto, si se expresaron, ¿qué tienen que ver los congresos que hemos invocado para esta ocasión? El Congreso de 1970 de FECO en Santa Marta y el Congreso de 1973 en Ibagué. Bueno, comencemos por señalar que la historia del movimiento sindical del magisterio colombiano eh, en sus inicios está muy ligado fundamentalmente al Partido Conservador. La disputa liberal conservadora se expresaba allí también. El Partido Liberal irrumpe en el movimiento sindical del magisterio muchos años después de la creación de sindicatos como el Sindicato de Maestros de Boyacá, que se crea en la década del 40, o el Sindicato de Maestros de Nariño, que nace por la misma época,
o el Centro Nacional de Educadores del Valle del Cauca, que igualmente se crea en la década del 40, el Sindicato del Tolima, ADIDA, en fin. Pero estos fueron, como digo, sindicatos creados, dirigidos y controlados por el Partido Conservador y, por supuesto, puestos al servicio de la Iglesia Católica, puestos al servicio, pues, de las orientaciones del Partido Conservador. El Partido Liberal irrumpe después del año 59, o por esa época, y hasta el Congreso de FECODE en Santa Marta, no se presentaban visos significativos de presencia de la izquierda, a pesar de que ya se movía de alguna manera al interior del magisterio, o sea, se movían esas ideas, mucho más a partir del triunfo de la Revolución Cubana. En el Congreso de Santa Marta hay un hecho histórico que hay que marcarlo como hito, ¿sí?, para lo que ocurrió y sigue ocurriendo en la historia del magisterio y en la historia de FECODE. Y es que allí por primera vez irrumpen con mucha fuerza, ¿no?, las ideas de izquierda, las ideas del marxismo, ¿no?, en partidos como el Partido Comunista Marxista-Leninista, el MOIR, etcétera, que también permite esta presencia, la influencia y el impacto que había tenido, ¿no?, la marcha de los maestros del Magdalena. Este es un hito de las luchas del magisterio que siempre que se hable de los acontecimientos fundamentales de la vida de los maestros y de FECODE, hay que recordarlo. Porque más adelante vamos a ver cómo acciones de FECODE están dirigidas a resolver el problema que motivó la marcha de los maestros del Magdalena, que fue el pago de sus salarios. 11 meses de retraso en el pago de los salarios obligan a los maestros de ese departamento a marchar hacia Bogotá, bajo la orientación de una persona que creo que FECODE y los maestros no le hemos hecho el reconocimiento debido, que fue Alberto Carvajal. Así es. ¿Sí? Yo a veces me pregunto por qué no se recuerda con la trascendencia y la importancia que Alberto tuvo en la vida de FECODE. El hecho de la presencia de la izquierda va generando condiciones para las discusiones, decisiones y desarrollos de las políticas aprobadas en los congresos de FECODE. Esto también se comienza a dar en el marco de un intenso debate promovido por la gran movilización de los estudiantes, ¿no?, comenzando la década del 70. Estas movilizaciones que tenían un carácter antiimperialista, que tenían un carácter, pues, revolucionario, etcétera, estuvieron orientados por dos consignas que yo diría un tanto estratégicas. Una era la consigna que elevaban y levantaban los sectores de la izquierda más radical, ¿no?, que se resumía en que solo si cambia el sistema cambiará la educación. Y la otra consigna que era levantada, yo aquí puedo decir nombre, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Ah, bueno. Eso, que era levantada por el MOIR, donde por aquel entonces militábamos personas como Abel Rodríguez, Orlando Zambrano, Isidoro León y tantos otros. Esa consigna toma cuerpo en las luchas del magisterio a partir del congreso realizado en Ibagué. Ese congreso tiene una particularidad que hay que señalarla también. Y lo digo porque poco se habla de eso. Por primera vez hay una organización política que a través de sus delegados presenta una propuesta
que orientaría, una vez aprobada, orientaría la vida de FECODE hasta el año 86. Esa propuesta fue presentada por Abel, Orlando Zambrano y otros delegados al Congreso, y que algún día te la podré mostrar, No, es que porque la tengo el texto. necesitamos, el texto. Tengo el Héctor, perdón. texto. Es un texto que no tiene más de una cuartilla y media, pero está la síntesis de las políticas que FECODE adelantaría hasta el año 86. Te puedo decir, nacionalización de la educación y unificación del régimen salarial y prestacional de los maestros. La segunda propuesta que está ahí consignada es la que tiene que ver con la lucha por la expedición de una ley general, ¿no?, que unificara, que profesionalizara la carrera docente, que determinara cómo se ingresaba a ella, cómo se permanecía, pero también cómo se salía de la carrera docente. Igualmente, contiene esa propuesta, la unidad de los trabajadores colombianos. Intento que se quiso hacer a partir del año 74, cuando FECODE se afilia a la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. Ese después de un intenso debate. Sí, después de un intenso con el debate que ahora partido. podemos hablar también de eso. Pero bien, entonces ese documento fue orientador realmente para la vida de FECODE, y por eso ese congreso tiene una trascendencia y una importancia para la lucha de los maestros colombianos que a veces tampoco se reconoce y se resalta. Bueno, entonces, Héctor, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como se dice por partes. En primer lugar, el Congreso de Santa Marta de 1970. ¿Sí? Que yo creo que es de los congresos que poco se conversa, ¿sí? Pero creo que hay un antes y un después en ese Congreso del 70. En primer lugar, lo que tú has dicho, la marcha del hambre imprime otra dinámica al movimiento social, especialmente el magisterio. Es un antes y un después. Antes eran reclamaciones, ¿cómo se llaman? Peticiones respetuosas. Respetuosas solicitudes. Es correcto. Después del 66, los maestros y maestras de Colombia, exigirían el derecho a la educación, o sea, el derecho y el derecho a la asociación y por supuesto a la dignificación de la profesión. Entonces, digamos, es un antes y un después. Lo que los trabajadores del petróleo en el 24, en las bananeras, dijeron es que hay que exigirlo y no respetuosos. En el 66 marca para nosotros un hito en esa materia. Y dos, antes, porque ya veo aquí a Martica haciendo el primer corte, y dos, el 70 cierra también una etapa de predominio en la dirección, ¿no? De término de los partidos tradicionales, quizá durante todo el 60 en el movimiento social, porque hay que observar que por primera vez, no por primera vez, pero sí en el 1970, el primer presidente de FECODE va a ser del Partido Comunista, es decir, eso es un hecho. No. ¿No? Bueno, Ahora, entonces déjalo, bueno, dejamos para la segunda parte del día de hoy. Buen día. Bueno, buen día. Bueno, seguimos con los dos maestros ilustres y es tan importante ahorita pensando por qué estas conversaciones no se hacen en las universidades, porque es tan importante reconocer esta historia de cómo se ha forjado la lucha en el magisterio, ¿sí? Que tiene diferentes elementos y bueno, uno ve a veces los currículos de las universidades y hablan allí de pronto de materias que dicen políticas educativas, pero no nos hablan de esa historia que es tan importante para los maestros que vamos a ingresar a la parte oficial y bueno, y también la parte privada que de pronto está un poquito olvidada en ese sentido. No, Martica, yo he trabajado, y esa era parte de mi trabajo doctoral, Sí. que se frustró por estar en estas lides. No el trabajo sí terminó, el título fue lo que no se logró, que tiene que ver con el tema del movimiento estudiantil del 71 y el 72 en Colombia. Y lo que uno deriva es que realmente de la academia está proscrita el movimiento, la historia del movimiento social y también la historia en este caso de la educación y de los movimientos en general. Y está proscrita en general, es decir, en universidades públicas y privadas.
Uno puede decir que por las privadas porque tengan algún interés, tal vez no, No. tal vez sí, perdona un momentico, pero el tema es que en general si hay está proscrita de los currículos, en los movimientos sociales y especialmente los que todavía, los que generaron mucha controversia y todavía pues existen, se prefiere callar que sacar las diferencias que hubo en esa época y sacar conclusiones, que es lo que debe corresponder a los historiadores y en general a todos los académicos. No sé, Héctor. No, completamente de acuerdo. No se nos puede olvidar que uno de los propósitos de la educación en todos los niveles, incluso como propósito de Estado y del Ministerio de Educación, etcétera, es hacer una especie de borrón, ¿no? De todo lo que ha significado en la historia de la nación las luchas sociales, que traducidas en blanco y negro no son otra cosa que luchas políticas, y obviamente que el establecimiento le tiene pavor a que estas acciones de los de abajo pues sean conocidas y sean reivindicadas, defendidas y conocidas a nivel nacional. Prima toda una concepción, ¿no? Un tanto academicista, diría yo, que para nada permite en las discusiones y en el conocimiento mismo en las universidades, las luchas sociales. Sí. Olvidando cosas como estas, por ejemplo. Ecopetrol existe por la lucha de los petroleros. Los trabajadores del petróleo. Sí, los trabajadores del petróleo. El seguro social existe por la lucha de los trabajadores de aquel entonces en la década del 40 y el 50. Si uno se pone a mirar las reivindicaciones económicas y sociales de las que disfruta hoy, disfrutan hoy no solamente los trabajadores, el pueblo en general, el país, ¿sí? No han sido concesiones gratuitas del establecimiento, ha sido el producto de luchas muy intensas, de persecuciones inconmensurables, ¿sí? De desapariciones, asesinatos, exilios, etcétera, etcétera. Es decir, esto no ha sido gratis, esto ha tenido un costo muy alto, ¿no? Y la verdad es que no se le reconoce ni a los trabajadores ni a muchos ¿Qué es el pulso de hoy, no? Es decir, todo el pulso de hoy en general político es si tenemos derecho a la verdad, en el tema de la memoria. Sí. Y no solamente alrededor del conflicto interno, alrededor de la historia nacional, los compañeros y compañeras, nuestros representantes en la Comisión Asesora de Ciencia de la Historia, cuando digo nuestros representantes, estoy hablando de FECODE y del Magisterio, han logrado un riguroso trabajo para incluir los temas que estaban, que relegaban la diversidad nacional y los conflictos, que nuevamente debemos invitarlos aquí, pero creo que en particular, yo sí he sido muy crítico porque en el punto de la historia de la educación y la historia de los movimientos sociales en materia educativa, nos hemos quedado en una buena enseñanza sobre lo que han sido los movimientos educativos y universitarios y profesionales, digamos que hasta el siglo XIX, eso sí nos emocionamos, pero todavía causa como cierta dolor plantearse el tema de lo que fueron estas discusiones que estamos planteando en el seno principalmente de la izquierda, ¿sí? Sobre el tema del futuro de la educación y por supuesto con el contradictor más complicado que es el establecimiento. Entonces, pero interesante esa parte que haremos. Sí, mira, a mí me parece hablaríamos muy un poquito, no claro. historia, sino historiografía, que es otro aspecto, pero creo que entonces queda abierta la posibilidad. Claro, no, y es muy importante porque lo digo desde mi experiencia. O sea, uno en la universidad ve esa área, pero no nos cuentan la historia. Sí, la historia la reconocemos cuando estamos ya en la parte de la acción educativa como docentes, pero sí sería, bueno, hacer un llamado de atención, si se puede decir, a las universidades para que tengan en cuenta lo que se está conversando acá, ¿sí? Que integren, o sea, está en el currículo, ¿cierto? Pero cómo se está haciendo en la acción en el aula de clase con los formadores, con los docentes, o con los futuros docentes. Marta nos va a desviar la discusión, yo me di cuenta. No, pero está muy interesante, no, está muy interesante, además porque
también yo creo que hay que reconocerlo desde el movimiento, a pesar de que aquí hemos impulsado las escuelas nacionales Ajá. sindicales, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, que es fruto de toda esta lucha que estamos hablando del movimiento pedagógico, pues a pesar de todo eso también nos ha faltado un poco más Van a de jalar las fuerza de orejas. presionar hacia las universidades, para presionar, no, llegar a acuerdos con las universidades, discúlpeme el término, Consensuar. consensuar con las universidades, propuestas que estén que estén planteadas en el movimiento, en los planes de estudio, especialmente, como dices tú, en el caso nuestro, de las escuelas normales y también de las licenciaturas y de las maestrías y posgrados en general. Me van a jalar las orejas, qué pena. ¿Qué pasó? ¿A quién llamaron? Bueno, alguien está por ahí jalando la oreja a esa Sí, ya. Martica. Entonces, bueno, entonces continuamos. ¿Cuánto nos queda? Porque 3 esto, minutos. no, son 3 minutos. No, lo que tenemos que hacer es que voy a proponer una cosa, A ver. Marta. Yo cedo mi espacio del informe Bueno, del magisterio, porque si no me daría mucha pena. Y miremos esto. Entonces, Congreso de FECODE de 1970, hemos dicho que cierra una parte muy importante, un capítulo muy importante. Se pasa de las solicitudes respetuosas con la marcha del hambre, las exigencias como al derecho a la educación, a exigir el derecho a la educación y a la dignificación de la profesión. Y por supuesto viene un plan, en la dirección se va a forjar, entonces un nuevo movimiento, una nueva dirección que es el tema pues de la izquierda allí. Pero entonces hay una aclaración que hay que hacer y entonces me están diciendo que tenemos que cerrar, Martica. sí, no, entonces como se No, es el yo les hago espacio, una propuesta. seguimos. Yo les hago una No, propuesta. hagamos este pequeño cierre y volvemos ahorita más tarde. Tranquilo que hay que darnos unos minutos. Sí, bueno, seguimos con el conversatorio. A ver si Marta nos deja. Prometo no, Bueno, no hablar. vamos a hacer esto entonces como, en primer lugar, pues ya hemos hecho referencia pues a la importancia del Congreso en 1970 en Santa Marta, a la importancia del Congreso de FECODE de 1973 en Ibagué, al documento que nos promete, aquí Héctor nos va a mostrar, bueno, entre el 73 y el 82. Entonces, ¿qué frutos hay en la lucha del magisterio que nos posibiliten estar en mejores condiciones para que podamos lanzar en el 82 el Congreso Pedagógico, el movimiento pedagógico? Bueno, creo que perdón, para la dirigencia de FECODE en ese momento era muy importante, y así lo entendió, que impulsar desde el interior del magisterio una revolución de carácter pedagógico, como resultó siendo al final el movimiento pedagógico, había que generarle unas condiciones económicas y sociales a los maestros que le permitieran a FECODE ganarse la credibilidad de esos maestros, porque realmente FECODE tenía muy poca presencia por aquel entonces en las regiones. Lo que más se conocía eran los sindicatos de cada departamento. Por eso, FECODE levanta la bandera de la nacionalización de la educación luego de conocer la experiencia que había dejado la marcha de los maestros. Es decir, esa dispersión en la financiación de la educación que existía en ese entonces, una parte pagada por los municipios, otra por los departamentos, otra por la nación. Eso nos lleva a levantar la bandera de la nacionalización de la educación, cosa que se logra, ¿no?, mediante la expedición de la Ley 43 del año 75. Una vez nacionalizada la educación, entendimos que había que unificar el régimen salarial de los maestros, ¿sí? Que eso implicaba también, ¿no es?, unificar el régimen prestacional. Y por supuesto, por ahí también todo lo que tenía que ver con la salud y la seguridad social de los maestros. Y esa es una tarea a la que nos dimos durante varios años y que se logra materializar realmente a favor del magisterio. Una vez que hemos logrado esto, dijimos, ha llegado la hora de comenzar a pensar en el maestro como un profesional de la educación, el maestro como un arquitecto en la construcción de conocimiento, ¿no es cierto?, y en la formación
de los niños y los jóvenes del país. Por eso es que en el Congreso, bueno, una acotación antes, en el año 75, y para volver a hablar del documento, se hace el Congreso de FECODE, pero que lo antecede el segundo Congreso Extraordinario de FECODE que se hace en Bogotá, y donde se intenta plasmar una de las decisiones consignadas en aquel documento y aprobadas por el Congreso, que era la unidad de los trabajadores colombianos. En ese momento, en ese Congreso, perdón, se aprueba la afiliación de FECODE a la CSTC. Pero lastimosamente, yo todavía no entiendo, no he entendido desde aquel entonces, ¿no?, las razones por las cuales de pronto se levantó la bandera de la desafiliación de FECODE de la CSTC y vamos al Congreso de Cúcuta en el año 75, ¿no? Y hay que desafiliar FECODE, y si FECODE se desafilia de la CSTC, frustrando esa decisión política que se había tomado y se ha consignado en ese texto y aprobada por el Congreso de Ibagué. Pero bueno. Esa es una discusión muy amplia en el marco de la historia del Sí, movimiento por supuesto, claro, por supuesto. Viene después en el Congreso de Neiva, que es posterior al Congreso de Cúcuta, comienzan a perfilarse, ¿no?, las ideas, las propuestas, las tesis que orientarían más tarde el movimiento pedagógico. Este es un tiempo, este interregno entre el Congreso de Neiva y el Congreso de Bucaramanga es aprovechado por FECODE y por los maestros para comenzar a dar esa discusión. Llegamos al Congreso de Bucaramanga en el año 82, donde ya esa vieja discusión que traíamos desde el año 70 sobre cuál era, ¿no es cierto?, el carácter y cuál era el papel de la educación, si le competía al movimiento sindical, y en este caso FECODE, levantar las banderas de una reforma educativa, etcétera, etcétera. Y esto se logra realmente porque esa vieja discusión entre las dos tesis de solo si cambia el sistema cambiará la educación, y la otra que por una educación nacional científica y popular, comenzaba a tener un poco de distensionamiento y las ideas más radicales, solo si cambia el sistema, comenzaban a retroceder realmente. Y lo que se consolidaba y se posicionaba en el magisterio era la otra tesis, ¿no?, entendiendo que el papel de los maestros en ese momento y en materia educativa era impulsar políticas de carácter democrático, transitorio podría ser, porque todavía en aquel entonces pensábamos en el socialismo, claro, así ¿no? es. Entonces, Seguimos pensando. y eso, pues obviamente, ese retroceso de las ideas más radicales, esto es lo que permite, al llegar al Congreso de Bucaramanga, dar el debate definitivo y final y poner a consideración del Congreso el impulso de un movimiento pedagógico que, por supuesto, en sus bases estaba la consigna que avanzaba, y pues, fue evidente más tarde esto. En el Congreso la discusión fue tremendamente dura, tremendamente Muy intensa. confrontacionista e intensa. Ideológicamente hablando. Claro, por supuesto. De tanto que ganamos por 2 votos. 2 votos. 2 votos. 2 votos la diferencia. 2 votos. Recuerdo que la presentación de la propuesta de la creación e impulso del movimiento pedagógico, y este es un nombre que también hay que recordarlo, Jaime Rodríguez, un directivo del Sindicato de Maestros de Nariño, hizo una exposición brillantísima a favor de la creación del movimiento pedagógico. Pasamos a la votación y, como repito, ganamos por 2 votos. Eso muestra
Eso muestra Lo que era la lucha realmente ideológica tan importante en y el seno de la política que izquierda se y libraba al política. interior de FECODE y del magisterio. Y que el Congreso de FECODE termina siendo la edición en el magisterio de lo que fueron los congresos estudiantiles del 71, de los encuentros nacionales estudiantiles. Sí, de alguna En manera alguna sí. manera, en ese punto, pues, en Claro, ese yo punto. tuve la ocasión de participar en algunos encuentros estudiantiles en aquel entonces, porque yo estudiaba en Entre la marzo y pedagógica. noviembre, sí, ¿eh? del 71. Y sí, cada vez que yo escuchaba estos debates y participaba en los debates en FECODE, pues me acordaba de mis años estudiantiles, de los encuentros de Medellín, Bogotá, etcétera, ¿no? Cómo era de duro ese debate entre las distintas corrientes ideológicas que en el seno de FECODE se movían y de naturaleza de izquierda. Bueno, creo que, perdón, Martica va a hacer la pregunta, yo pensé No, que no, lo no, estaba no. diciendo ya, hay que cerrar, bueno, hay que Sí, cerrar. ya nos toca cerrar. Sí, pero ibas a decir Desafortunadamente. algo, No, Martica. no, 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 desafortunadamente y no. Qué tema tan importante. Bueno, entonces, mire, vamos a hacer una cosa, Héctor. Esto es un tema que vamos a desarrollar porque, insisto, Interesante. no voy a esta celebración de los 40 años del movimiento pedagógico sin memoria. No puede ser uno que Ajá. en el conflicto sí te toca rescatar la memoria, pero aquí partamos como si todos hubiéramos estado Y tranquilos en ese proceso. hay que pensar realmente, incluso, qué Ya. es lo que ha puesto al movimiento pedagógico en la situación en que hoy está. Correcto. Sí. La Entonces, violencia es un elemento esencial de seguimos esta conversación por diferentes medios, Ajá. especialmente 3 por puntos encuentros suspensivos. pedagógicos. Bueno, Entonces, muchas gracias. Héctor. Bueno, muchas gracias Héctor, por muchas invitarme gracias, y Miguel. siempre estaría a disposición de ustedes para hablar de Y los estos temas que me documentos. apasionan. Bueno.